bendiciones. Queremos compartirte la palabra y se llama o se titula Escuchando una sola voz. Quiero compartirte la lectura bíblica que está en 1 de Juan capítulo 4 versículos 5 al 6. Dice la palabra del Señor así: los que son de este mundo hablan de parte del mundo y el mundo los escucha. Nosotros somos de Dios y todo el que conoce a Dios nos escucha, pero el que no es de Dios no nos escucha. Así distinguimos entre el espíritu de la verdad y el espíritu del engaño. Quiero compartirte esta palabra con el objetivo de alcanzarte a poder trabajar en la fe y que podamos resistir a través de la palabra del Señor y a través de escuchar la voz de Dios toda mala noticia que podamos escuchar en este tiempo. El tener los oídos abiertos a las noticias que se están generando, a toda la crisis que se está viviendo, al desconcierto, el Señor me ministraba, a la confusión. Esto hace que realmente al creyente lo debilite en la fe. Por eso necesitamos más que nunca, y hablábamos con la pastora, escuchar la voz de Dios. Para escuchar la voz de Dios tenemos que leer la palabra del Señor, tenemos que nutrirnos de la palabra del Señor y saber que todo lo que Dios habla, Dios lo va a cumplir. Tener nuestra esperanza en las promesas de Dios. Dios ha hablado sus promesas, pero también el Señor las va a cumplir esas promesas. Y yo creo que el Señor tiene muchas promesas por cumplir a la iglesia y para cada uno de nosotros. Por eso es tan necesario que en estos tiempos donde se está escuchando muchas noticias acerca de todo lo que está pasando en la situación que estamos viviendo con este virus que está afectando no solamente nuestro país y nuestra ciudad, sino todo el mundo entero, más que nunca nosotros tenemos que poner nuestros oídos atentos a la voz de Dios. Reconocer y conocer la voz de Dios es lo más importante que tenemos que hacer en este tiempo como creyentes, pastor. Claro que sí. En este tiempo tenemos que aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo. Yo creo que es un tiempo donde tenemos que acallar todas las voces que están dando vuelta alrededor de nosotros. La voz de todo lo que nos están informando, la voz de la gente cuando uno sale a hacer algún mandado o alguna situación que podamos ver, algún vecino, la gente está atemorizada, pero también el Señor nos ministraba aún la voz de uno mismo. Hay una voz interna que también en este tiempo quiere aflorar, que puede venir con temor, con duda, con incertidumbre, con peligros de que si algo me afecta, que si este virus me toca, porque también está habiendo mucho pánico. Con una psicosis. Una psicosis. Hay mucho pánico alrededor de nosotros y en este tiempo nosotros tenemos que quitar todas esas voces, acallar todas esas voces para poder oír una sola voz y que sea la voz del Espíritu Santo. También tenemos que resistir la voz de Satanás, porque también se quiere levantar en este tiempo como un dardo sobre nuestro corazón, como un dardo, como una flecha que viene directo a nosotros para intimidarnos. Quiere venir esa voz del enemigo. Es una voz de intimidación. De intimidación que se levanta en este tiempo para traer en nosotros un pánico y que no le demos lugar ni a la palabra de Dios ni a la paz de Dios. Y la palabra de Dios nos enseña, y Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Hay una paz que sobrepasa todo entendimiento y es la paz que debemos buscar y es la voz que debemos escuchar y es la voz del Espíritu Santo, pastor. Es por eso que hay que apagar todo tipo de información que no venga de la palabra del Señor. Y esto es lo que queremos transmitirte en este día. Hay que apagar todo tipo de información que no venga de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque esto va a limitar nuestra fe, esto nos va a condicionar. Yo creo que se ha levantado un espíritu de temor, como decía la pastora, un espíritu de intimidación, un espíritu de muerte, un espíritu de pánico. Pero nosotros no tenemos puesta la esperanza en este mundo, porque así como recién compartía la palabra y te leía este pasaje de 1 de Juan capítulo 4, versículo específicamente el 5, que dice: ellos hablan y el mundo los escucha. Entonces nosotros no somos de este mundo y no podemos escuchar la voz de este mundo. Quiero compartirte algo más que el Señor me ministraba. Hay
que escuchar la voz del Espíritu Santo. Y para eso tenemos que saber discernir, tenemos que identificar cuál es la voz que a mí me va a alimentar, que era lo que hablábamos también ayer compartiendo la palabra, el alimento, la palabra del Señor, esa palabra que me va a fortalecer, en el día malo me va a fortalecer y Dios me va a ir manteniéndome informado, pero no con la información que este mundo trata de darnos a nosotros, sino con la información de la palabra, la información bíblica, el noticiero bíblico, algo que el Señor nos ministraba, que hoy en este tiempo, también estando en encierro, y creo que mucha gente es lo que más hace, obviamente, es agotar el internet está agotado por la cantidad de personas que están todas al mismo tiempo consumiendo, y también se consume mucho la televisión en este caso, entonces las noticias, y si consumimos mucha noticia de todo lo que está sucediendo, yo no quiero decir que esto no sea una realidad y no quiero minimizar las cosas que están sucediendo porque de hecho están pasando, pero si nosotros dejamos que esa información se nos apegue, que esa información vaya trabajando en nosotros, nos va a ir comiendo la fe, nos va a ir comiendo la fe y vamos a tomar un espíritu de derrota, un espíritu realmente de confusión, no vamos a poder entender cuándo Dios habla y cuándo Dios no habla, qué está pasando en este tiempo. Entonces yo quiero compartirte, el hombre, el ser humano, escucha 5 voces al día. Y quiero compartirte alguna de ellas. Lo primero que la pastora también habló es la voz del yo. La voz del yo, que es la voz de la sabiduría humana. La segunda voz que tenemos que discernir también es la voz de la conciencia. Esa conciencia que muchas veces nos acusa cuando cometemos cosas malas o hacemos algo mal. La tercera voz es la voz del mundo. Y la cuarta es la voz de Satanás. La quinta recién es la voz de Dios. Tenemos que discernir primero 4 voces. Empezar a desechar esas voces que no sirven y a escuchar una sola voz que es la palabra de Dios. ¿Cómo hago yo para poder escuchar la voz de Dios? Es simple, es sencillo, es escuchar el mensaje de la palabra. Que nada de lo que venga de afuera estorbe mi corazón. Que nada de lo que venga de afuera o de los noticieros que están hablando empiece a trabajar en mi vida y apoque mi fe. Y eso es yo lo que tengo que compartirte en este tiempo para que podamos cada uno de nosotros escuchar la voz de Dios con atención y poder así hacer la voluntad del Espíritu Santo. Quiero ir cerrando este pequeño sermón y quiero hablarte más específicamente de la voz del mundo. ¿Qué ocasiona la voz del mundo? Lo que estamos hablando, esa voz del mundo es la que levanta una mala información, falsas informaciones o informaciones que son verdades, pero que en realidad si las dejamos actuar pueden realmente frenar todo lo que Dios quiere hacer con nosotros. En este tiempo creo que lo que se está levantando son las enfermedades psicosomáticas, porque a través del pánico, del estrés, de este tiempo de estar aislado, lo que se está viendo en este tiempo es que se va a tener que ministrar mucho a la gente con problemas de ansiedad, con problemas de temor, con problemas de pánico. ¿Por qué? Porque la gente no solamente está atormentada por el virus de lo que hoy estamos escuchando, sino que también la gente dentro de sus hogares y el encierro también está despertando cosas en la parte emocional y en la parte también se está trasladando a la parte física. Entonces es un tiempo donde tenemos que trabajar como iglesia y cada uno de nosotros para estar atentos y no darle lugar a otras voces que puedan hacer enfermar nuestra psiquis, que puedan hacer enfermar nuestras emociones, que puedan aún hacer enfermar nuestro cuerpo. Por eso necesitamos apagar todo dardo del enemigo con la palabra de Dios. Como hoy te dije, la paz es solamente de Cristo. La paz la da solamente Dios. Y necesitamos en este tiempo abrazar esa paz para atravesar esta tormenta, pero también ser portadores para otros de la paz de Cristo. Amén. Así que, para finalizar lo que queremos compartirte, en estas 5 voces, en la cual una debemos escuchar, que es la voz del Espíritu Santo, hay una voz que tenemos que discernir en este tiempo, y es la voz del mundo. Así que yo te voy a pedir
que acalles esa voz del mundo, acalla esos noticieros, acalla toda información que no vengan de la palabra del Señor. Yo sé que es una realidad la que estamos viviendo, no es una fantasía, no es una película de Hollywood lo que está pasando en el mundo entero, pero no le podemos dar el lugar más del que debe tener. Yo le tengo que dar el lugar a la palabra del Señor. Tengo que aprender a escuchar los mensajes del Señor, porque en cada palabra que Dios nos da está la victoria. Dios quiere que nuestros oídos estén atentos a su palabra. Así que yo quiero compartirte esta porción de la palabra del Señor que dice en Salmo 23:4: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá mi corazón, porque tú me haces vivir confiado. ¿Qué es lo que nos hace vivir confiado? La palabra de Dios. Y si yo puedo escuchar la voz de Dios, yo voy a estar confiado, porque eso va a hacer que en mí la fe no mengue, que esté realmente confiado en su palabra, que el Señor me va a proteger, que Él promete en su palabra cuidarnos. Amén. Él estará todos los días con nosotros hasta el fin de este mundo. Eso dijo el Señor Jesús para cada uno de nosotros que somos su pueblo. Quiero compartirte una última reflexión. Si no le damos lugar a la voz del Señor, a la voz del Espíritu Santo, muchos enfermarán sin tener ningún virus. Y creo que eso es lo más peligroso, enfermarnos por lo que el mundo dice. El mundo solo escucha a los que viven en el mundo, y los que viven en el mundo escuchan su voz, pero nosotros no pertenecemos a este mundo. Amén. Amén. Nosotros no somos de esta tierra. Nosotros tenemos que escuchar muy atentamente la palabra del Señor. Que esta palabra y esta reflexión realmente llegue a tu corazón, puedas abrir tus oídos atentamente a la palabra del Señor. Y por último, reflexionar. No escuches la voz del mundo. No escuches la voz del mundo. Lee la palabra, lee su promesa, y que el Señor alimente tu fe. Amén. Dios te bendiga. Dios te bendiga.